Se fue hace 10 minutos, pero su olor todavía está aquí, impregnado en el aire acondicionado y en el costoso tapiz del sofá. Es un olor a autobús, a biblioteca pública y a algo joven y real, el opuesto exacto de todo lo que contiene esta casa, de todo lo que soy yo. Mi mano tiembla ligeramente mientras sostengo la taza de café que dejó sobre la mesa de mármol, una pieza de cerámica barata que desentona con el resto de la vajilla de diseñador. Es un objeto extraño, un invasor, un recordatorio, tangible de la vida que se filtra por las grietas de mi jaula dorada. Miro la mancha oscura en el fondo de la taza y, por primera vez en mucho tiempo, el silencio de mi apartamento no se siente vacío, sino lleno de un eco, de una posibilidad peligrosa y vibrante que me aterra y me fascina a partes iguales. La noche cae sobre lomas de Chapultepec, y las luces de la ciudad comienzan a parpadear como joyas distantes e indiferentes. Siempre me ha gustado esta vista, la sensación de estar por encima de todo, segura y aislada, pero esta noche, la altura se siente como una condena. Allá abajo, la vida real sucede, con sus olores, sus texturas y sus luchas, mientras yo permanezco aquí arriba, en un museo de silencios y apariencias. El contraste entre mi mundo y el suyo nunca ha sido tan evidente, tan doloroso. Javier no trajo consigo solo sus libros de literatura y sus ganas de aprender. Trajo la cruda realidad de un mundo que yo había olvidado, un mundo donde un café caliente en una tarde lluviosa no es un lujo cotidiano, sino un pequeño acto de bondad, un refugio inesperado y memorable. Antes de continuar, si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Ahora, déjame contarte cómo empezó todo, cómo las páginas de los libros dejaron de ser ficción para convertirse en el guión de mi propia vida, una que no sabía que necesitaba vivir hasta que él cruzó mi puerta, trayendo consigo el aroma inconfundible y caótico de la calle, de la pura y simple existencia. Mi vida, antes de Javier, era una obra de arte perfectamente curada y completamente inerte. Transcurría entre las paredes de este apartamento en Lomas, un espacio tan impecablemente decorado como mi propia existencia, y con la misma falta de calor. Los desayunos eran un ritual de silencio, con Mateo, mi esposo, absorto en las noticias financieras de su tablet, sus dedos deslizándose sobre la pantalla mientras yo removía un té que no deseaba. Él nunca preguntaba por mi día, porque asumía, con razón, que sería idéntico al anterior, una clase de yoga, un almuerzo con amigas que competían en cinismo y superficialidad, y la gestión de una casa que funcionaba con la precisión de un reloj suizo, sin necesitar mi alma para nada. Yo era la pieza más valiosa de su colección, una primera dama para su imperio personal, admirada por todos y vista, en realidad, por nadie. La idea de dar clases particulares de literatura nació del aburrimiento, de esa desesperación silenciosa que se acumula en las tardes vacías. Fue un capricho, una forma de rebelarme contra el vacío. Recordé mis años en la universidad, la pasión que sentía al desentrañar un poema, la sensación de que las palabras podían construir mundos más reales que el mío. Poner un discreto anuncio en línea fue un acto casi clandestino, un secreto que guardé de Mateo, no porque fuera a prohibirlo, sino porque su indiferencia habría sido peor. Necesitaba algo que fuera exclusivamente mío, un rincón del día donde mi valor no estuviera medido por el apellido que llevaba o el diseñador que vestía, sino por lo que sabía, por la pasión que aún, en algún lugar muy profundo, sobrevivía dentro de mí. Cuando Javier llegó, fue como si el mundo exterior irrumpiera en mi santuario estéril. Era un chico delgado, con ropa sencilla pero limpia y unos ojos inteligentes y serios que parecían absorberlo todo, un poco intimidados por el lujo que lo rodeaba, pero sin una pizca de servilismo. Recuerdo el sonido de sus zapatos gastados sobre el mármol italiano, un sonido humilde y real en medio de tanta opulencia artificial.
Mi primera impresión fue casi antropológica, observando a un ser de un ecosistema completamente distinto al mío. Él olía a ciudad, a esfuerzo, a la dignidad del que lucha por cada oportunidad. En ese momento no lo vi como un hombre, sino como un proyecto, una distracción bienvenida, sin tener la menor idea de que sería él quien terminaría por desmantelar mi mundo. Nuestras primeras clases fueron un refugio intelectual, un territorio neutral donde solo importaban las palabras. Elegimos a propósito autores mexicanos que exploraban las profundidades del deseo y la jaula de las convenciones sociales, como Octavio Paz o Rosario Castellanos. Hablar de sus personajes se convirtió en un código secreto para hablar de nosotros. Cuando analizábamos un poema sobre un amor prohibido, sentía su mirada sobre mí, buscando una conexión, una confesión silenciosa. La literatura se transformó en el puente entre nuestros dos universos, permitiéndonos una intimidad que de otra manera habría sido impensable. Cada verso que leíamos en voz alta parecía derribar un ladrillo del muro que nos separaba, revelando lentamente las verdades que ambos ocultábamos detrás de nuestros roles de maestra y alumno. Un día, durante un almuerzo, le confesé a mi mejor amiga, Camila, la extraña vitalidad que sentía. Estoy dando clases a un chico. Es interesante, dije, midiendo mis palabras. Camila, pragmática y anclada en la realidad de nuestro círculo, me miró por encima de su copa de vino blanco. «Qué bueno, Isa, para que te distraigas», respondió con una sonrisa condescendiente. «Pero cuidado, todos los matrimonios son así, un acuerdo funcional. No se puede tener todo, no busques emociones donde solo hay que buscar estabilidad». Sus palabras, lejos de tranquilizarme, solo confirmaron mi soledad. Ella era el espejo de la sociedad que me juzgaba, la voz del conformismo que me asfixiaba. En ese momento entendí que nadie en mi mundo podría comprender lo que empezaba a sentir, y esa certeza me empujó aún más hacia el único lugar donde me sentía vista. La intimidad se fue tejiendo con hilos casi invisibles, pequeños gestos que adquirieron un peso monumental en la quietud de mis días. Empezó cuando olvidó un libro de poemas en mi sala. Esa noche, en lugar de guardarlo en su portafolio, lo llevé a mi habitación. Acaricié la tapa gastada, leí las anotaciones que había hecho en los márgenes con su letra apretada y sentí una conexión con su mente, con su mundo. Días después, comencé a prepararle un café distinto, uno de grano que guardaba para ocasiones especiales. Cuando lo probó, sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. «Nunca había probado algo así», dijo, y su simple gratitud me pareció más valiosa que cualquier joya que Mateo me hubiera regalado. Eran detalles minúsculos, insignificantes para cualquiera, pero para mí eran el lenguaje secreto que empezábamos a construir juntos. Pronto, los días de tutoría se convirtieron en el eje sobre el cual giraba mi semana entera. Me descubrí eligiendo mi ropa con un cuidado que había perdido, no optando por los vestidos caros y estructurados que usaba para mis compromisos sociales, sino por blusas de seda suave, colores cálidos, cualquier cosa que me hiciera parecer más accesible, más real. Me miraba en el espejo y no veía a la esposa de Mateo, sino a Isabela, una mujer a punto de tener una conversación fascinante. La anticipación era una corriente eléctrica que me recorría el cuerpo, un nerviosismo adolescente que creía extinto. Por 90 minutos, 2 veces por semana, yo no era un adorno en una casa de lujo, era una mujer inteligente, apasionada y, sobre todo, escuchada por alguien que de verdad quería saber lo que pensaba. El verdadero cambio ocurrió un martes, mientras discutíamos un cuento de Juan Rulfo que hablaba de la soledad y la tierra. De repente, Javier dejó de analizar al personaje y comenzó a hablar de su abuela, de cómo ella le contaba historias de su pueblo, de la pobreza que los había marcado. Su voz se quebró ligeramente al compartir ese trozo de su vida, una herida íntima y personal. Su vulnerabilidad me desarmó por completo. En un impulso, le confesé mi propio sueño abandonado de ser editora, una ambición que Mateo siempre había ridiculizado sutilmente como un pasatiempo. Ese día, la literatura dejó de ser sobre personajes de ficción y pasó a ser sobre nosotros.
La línea entre maestra y alumno se disolvió, y nos convertimos simplemente en dos personas compartiendo sus soledades. Y entonces, llegó la lluvia. Una tarde, un aguacero torrencial azotó la ciudad, y Javier llegó a mi puerta completamente empapado, tiritando de frío. El protocolo, las barreras de clase y formalidad se hicieron añicos en ese instante. Sin pensarlo dos veces, lo hice pasar y corrí por una toalla. El acto de secarle el cabello, de ver las gotas de lluvia resbalar por su rostro joven y serio, fue de una intimidad tan doméstica y abrumadora que me dejó sin aliento. En ese momento, él no era el alumno becado ni yo la mujer rica. Éramos un hombre y una mujer, atrapados por la tormenta, en un espacio que de repente se sentía peligrosamente pequeño y cargado de una electricidad que nada tenía que ver con el clima de afuera. Su ropa estaba inservible, así que tomé la decisión más transgresora de todas. Fui al closet de Mateo y saqué una de sus camisas de lino, una que costaba más de lo que Javier probablemente ganaba en un mes. Dársela fue como firmar una declaración secreta. Cuando salió del baño, con la camisa que le quedaba un poco grande y el cabello aún húmedo, mi corazón se detuvo. Verlo ahí, en mi casa, vestido con la ropa de mi marido, fue la imagen más erótica y perturbadora que había presenciado. Era un impostor en nuestro mundo perfecto, y sin embargo, la naturalidad con la que ocupaba ese espacio me hizo darme cuenta de que el verdadero impostor en mi vida no era él. La camisa de Mateo nunca se había visto tan bien. Intentamos reanudar la clase, pero las palabras en los libros habían perdido todo su significado. El único texto que importaba era el que se escribía en el aire entre nosotros, en las miradas que se sostenían un segundo más de lo necesario. Su mirada ya no era solo de admiración intelectual. Ahora había algo más, una curiosidad audaz, una pregunta latente que me erizaba la piel. El silencio ya no era cómodo ni académico, era denso, pesado, lleno de posibilidades y riesgos. Cada vez que nuestros dedos se rozaban al pasar una página, sentía una descarga que me recorría el brazo. Estábamos suspendidos en un momento frágil y perfecto, y ambos sabíamos que si uno de los dos se movía, todo se rompería o, quizá, todo comenzaría de verdad. Días después, intenté buscar una opinión externa, una validación. Camila, ¿alguna vez has sentido que podrías dejarlo todo por un solo momento no sé, de vida de verdad? Le pregunté durante un café. Ella rió, una risa corta y sin alegría. Ay, Isa, estás leyendo demasiadas novelas. La vida de verdad es pagar las tarjetas y asegurarte de que tu esposo sea discreto con sus estupideces. No te compliques. Tienes todo lo que cualquiera podría desear. No lo arruines por una fantasía. Su respuesta fue como una bofetada de realidad, pero no la que ella pretendía. Me confirmó que estaba sola en esto, que mi anhelo era incomprensible para mi entorno, y esa soledad, paradójicamente, me dio la fuerza para seguir mi propio camino. Javier también empezó a cruzar pequeñas fronteras. Una tarde llegó con una flor, una sola gardenia comprada a un vendedor ambulante, un poco maltratada por el viaje en el metro. Me recordó a un poema que leímos, dijo, casi en un susurro, mientras me la entregaba. El gesto, tan simple, tan puro y tan alejado de los arreglos florales extravagantes y anónimos que Mateo enviaba, ocasionalmente, me conmovió hasta las lágrimas. La pequeña flor imperfecta era un regalo para mí, para Isabela, no para la señora de la casa. La puse en un vaso con agua sobre mi escritorio, y su fragancia llenó el aire durante días, un recordatorio constante de que la belleza más auténtica a menudo reside en las cosas más humildes, en los gestos que nacen del corazón y no de la billetera. La tensión alcanzó un punto insostenible. Las clases se alargaban inexplicablemente, derivando en conversaciones que se extendían hasta que la luz del día desaparecía. Él encontraba excusas para quedarse y yo para retenerlo. Hablábamos de cine, de sueños, de miedos, de todo menos de lo que realmente estaba pasando entre nosotros.
El aire se sentía espeso, cargado de una anticipación casi dolorosa. Nos movíamos por el apartamento con una conciencia extrema del otro, como dos bailarines que conocen la coreografía de memoria pero temen dar el paso final. Estábamos parados al borde de un precipicio, mirándonos a los ojos, sabiendo que el siguiente movimiento nos haría volar o nos haría caer, y que, en el fondo, ambas opciones se sentían exactamente como la libertad. Estábamos analizando una novela sobre un amor imposible, uno de esos dramas decimonónicos donde los amantes están condenados por las barreras sociales. Yo hablaba con una distancia académica, desmenuzando los símbolos y las estructuras narrativas, usando el análisis literario como un escudo para no hablar de lo que realmente vibraba entre nosotros. De pronto, Javier cerró el libro. El suave sonido de las tapas al chocar rompió mi discurso y me ancló en el presente. Levantó la vista, y sus ojos ya no eran los de un alumno, eran los de un hombre que ve directamente a través de mí, con una voz tranquila, pero cargada de una intensidad que paralizó el tiempo. Me preguntó, ¿y usted, maestra, alguna vez se ha sentido así? ¿Atrapada en una vida que no parece suya? La palabra maestra fue un último eco de un mundo que estaba a punto de desaparecer para siempre. No hubo respuesta verbal. Las palabras se habrían sentido como una traición, como una mentira. Me quedé en silencio, sosteniendo su mirada, y en ese silencio le entregué mi confesión completa. Le conté de mis mañanas vacías, de la indiferencia de Mateo, de la jaula dorada, de la mujer que había dejado de ser. Todo estaba ahí, en mis ojos. Y él lo entendió. En ese instante, una calma extraña y absoluta se apoderó de mí. La lucha interna, la culpa y el miedo que me habían atormentado durante semanas, simplemente se desvanecieron. Dejó de ser una fantasía peligrosa para convertirse en una elección inevitable y consciente. Ya no importaban las consecuencias, ni el juicio de los demás. Lo único que importaba era ese momento de claridad brutal. Decidí dejar de luchar contra la corriente y, por primera vez, permitirme ser arrastrada por ella. Esto escribiendo o bloco 5. Mateo estaba en un viaje de negocios en Monterrey. Su ausencia, que normalmente convertía la casa en una tumba silenciosa, esta vez la transformó en un santuario, en nuestro territorio. El día de la clase de Javier llegó con la solemnidad de una fecha marcada en el destino. No sentí nervios, ni siquiera miedo. Había una serenidad extraña en mis movimientos, como si estuviera interpretando un papel para el que había ensayado toda mi vida sin saberlo. Preparé el café, acomodé los libros en la mesa de centro y esperé. Cuando sonó el timbre, mi corazón no se aceleró, al contrario, latió con un ritmo lento y seguro. Le abrí la puerta y al verlo supe que él también lo sentía. Ambos éramos conscientes de que esa tarde la lección no estaría en las páginas de ningún libro. La clase transcurrió en una especie de neblina. Hablamos de poesía, pero nuestras voces sonaban lejanas, un mero formalismo antes del verdadero evento. Cuando el reloj marcó el final de la hora, él se levantó, como siempre, pero no caminó hacia la puerta. Se quedó de pie en medio de la sala, mirándome, esperando. El silencio que cayó entre nosotros no era incómodo, sino denso y elocuente. Contenía todas las conversaciones no tenidas, todas las miradas furtivas, todo el deseo acumulado. No hubo una gran declaración de amor, ni un arrebato de pasión desenfrenada. Fue algo mucho más poderoso, una rendición mutua y silenciosa. El mundo exterior, con sus reglas y sus juicios, dejó de existir. Solo éramos él y yo, suspendidos en un momento que era inevitablemente nuestro. Fui yo quien dio el primer paso, acortando la distancia que nos separaba. Mi mano se levantó, casi con voluntad propia, y la posé sobre su mejilla. Su piel era áspera por la barba incipiente, cálida, real. Fue un gesto simple, una caricia tentativa que llevaba el peso de toda mi soledad y mi anhelo. Él no se apartó, al contrario, cerró los ojos por un instante y luego cubrió mi mano con la suya, entrelazando nuestros dedos. Ese contacto fue el sello, la confirmación. No se necesitaron palabras.
En ese toque estaba la pregunta y la respuesta, el permiso y la aceptación. Fue el punto exacto en el que la posibilidad se convirtió en certeza, y el deseo finalmente encontró un camino para manifestarse en el mundo físico, sin más barreras que derribar. Lo que siguió no fue un acto de lujuria, sino de conexión. Fue la sensación de ser tocada por primera vez con una atención absoluta, con una presencia que borraba todo lo demás. Recuerdo el contraste de su piel joven contra las sábanas de 1000 hilos egipcios, un detalle absurdo que de alguna manera encapsulaba toda nuestra historia. La opulencia fría de mi mundo se encontró con el calor genuino del suyo. No fue un escape de mi matrimonio, sino una llegada a mí misma. Mientras sus manos recorrían mi cuerpo, no sentía que estuviera traicionando a Mateo. Sentía que estaba, por fin, siéndole fiel a la mujer que había mantenido encerrada durante tanto tiempo. Cada caricia era un acto de liberación, un recordatorio de que bajo las capas de esposa perfecta todavía existía un cuerpo que anhelaba sentir, vivir. Ahora estoy aquí, de vuelta en el principio, sosteniendo la taza de café que él dejó atrás. Su calor ya se ha ido, pero el fantasma de su presencia sigue intacto. Miro por el ventanal las luces de la Ciudad de México, esa colmena de vidas anónimas, y por primera vez no me siento ajena a ella. Ya no estoy por encima de todo, sino que formo parte de ese caos, de ese mar de historias secretas. No sé si volveré a ver a Javier, no sé qué le diré a Mateo cuando regrese, no sé cómo se reconfigurará mi vida a partir de este punto de quiebre, pero por primera vez en una década, la ausencia de un plan no me produce pánico, sino una extraña y embriagadora sensación de paz. Yo no traicioné a mi marido, traicioné a la mujer que fingía ser, y, por primera vez en años, no sé qué va a pasar mañana, y eso es maravilloso. ¿Y tú, alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿Has sentido la necesidad de romper las reglas, no para herir a nadie, sino para salvarte a ti mismo? Cuéntame tu historia aquí en los comentarios. Me encantará leerte y saber que no estamos solos en esta búsqueda. A veces, las decisiones más difíciles son las que nos devuelven la vida, las que nos recuerdan quiénes éramos antes de que el mundo nos dijera quiénes debíamos ser. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que podamos seguir compartiendo y explorando juntas estas complejas verdades del corazón humano. Gracias por acompañarme hasta el final.